Tu teléfono ya no te deja sacar fotos, instalar aplicaciones o simplemente funciona cada vez más lento. No borres nada todavía, porque si ya empezaste a eliminar fotos, videos o conversaciones, el problema sigue exactamente igual. Probablemente estás borrando lo que no corresponde. Hoy vas a descubrir qué está ocupando realmente el almacenamiento de tu WhatsApp, qué puedes eliminar con seguridad y, lo más importante, qué nunca deberías borrar por error, para no perder aquello que realmente es importante para ti. Al terminar este video, sabrás cómo recuperar espacio y evitar que este problema vuelva a repetirse. Lo primero no es borrar, es diagnosticar. Muchas personas empiezan a eliminar fotos, aplicaciones o conversaciones importantes sin saber qué está ocupando realmente el almacenamiento de su teléfono. Y muchas veces terminan empeorando el problema. Vamos a Ajustes, Almacenamiento. Aquí puedes ver cómo se está utilizando el almacenamiento de tu teléfono. Es muy común encontrar teléfonos donde WhatsApp ocupa 10, 20, 30 GB o incluso más. Y cuando esto ocurre, el teléfono comienza a quedarse sin espacio para funcionar correctamente. Aquí está la clave de todo el problema. Que WhatsApp ocupe 20 GB no significa que todo eso sean conversaciones. Lo que realmente está ocupando ese espacio son las fotos, videos y todos los archivos que se han ido acumulando durante meses o incluso años. La buena noticia es que no hay que borrar todo. Abramos WhatsApp y veamos qué hay realmente dentro de esos gigabytes. Vamos a WhatsApp, Ajustes, Almacenamiento y Datos, Administrar almacenamiento. Esta es una de las funciones más importantes y al mismo tiempo una de las más desconocidas de WhatsApp. En esta pantalla podemos ver qué conversaciones ocupan más espacio, cuáles contienen los archivos más grandes y dónde realmente vale la pena comenzar a revisar. Aquí es donde la mayoría se equivoca. Muchas personas creen que el problema son los mensajes, pero un mensaje de texto ocupa muy poco espacio. Por eso, dos conversaciones pueden verse casi iguales, pero una puede ocupar apenas unos pocos megabytes y otra varios gigabytes. La diferencia no está en los mensajes, está en todo lo que contienen. Y antes de seguir, déjame darte un consejo. No busques primero el chat que más usas. Busca el chat que ocupa más espacio. Muchas veces no son el mismo, y ese pequeño detalle puede ayudarte a recuperar varios gigabytes sin tocar las conversaciones que realmente quieres conservar. Si este tipo de contenido te está ayudando, te invito a suscribirte. En este canal encontrarás más soluciones para resolver este tipo de problemas. Y por curiosidad, ¿qué fue lo que más espacio ocupaba en tu WhatsApp? ¿Videos, fotografías, documentos o audios? Te leo en los comentarios. Ahora viene la pregunta más importante de todo el video. ¿Qué podemos borrar con seguridad y qué deberíamos conservar para no arrepentirnos después? Ahora vamos a empezar a recuperar espacio, pero antes quiero que recuerdes algo muy importante. No todo lo que aparece aquí debe borrarse. El objetivo no es dejar WhatsApp vacío. El objetivo es recuperar espacio sin perder la información que realmente tiene valor para ti. Comienza revisando las conversaciones que ocupan más espacio. Generalmente encontrarás una combinación de videos largos, fotografías, documentos, audios y archivos que has recibido durante meses o incluso años. No elimines todo de una sola vez. Empieza por los archivos más grandes. Muchas veces descubrirás videos antiguos, documentos que ya no necesitas o contenido que ni siquiera recordabas haber recibido. Fíjate en esto, no estamos borrando conversaciones, estamos eliminando únicamente los archivos que ya no aportan valor. Y esa es la diferencia entre borrar por desesperación y recuperar espacio con seguridad. Porque así puedes recuperar espacio sin perder el historial de tus chats. Si entre esos archivos encuentras fotografías o videos que realmente quieres conservar, no los elimines todavía. En un momento te mostraré la forma más segura de conservarlos antes de borrarlos. Después, continúa revisando los grupos donde recibes muchos videos. Y finalmente, las conversaciones que ya no utilizas. Así, siempre tendrás el control de lo que estás eliminando. Aquí hay otro error común. Muchas personas borran cientos de fotografías pequeñas, mientras dejan un solo video
de 2 o 3 GB ocupando tu almacenamiento. Por eso, siempre conviene empezar por los archivos más pesados. Recuperarás mucho más espacio con mucho menos esfuerzo. Quiero que te quedes con esta idea. No recuperas más espacio borrando más archivos. Recuperas más espacio borrando los archivos correctos. Ese pequeño cambio de enfoque puede ahorrarte mucho tiempo y evitar que elimines recuerdos importantes sin necesidad. Ya recuperamos espacio de forma segura, pero todavía queda un paso más. Si no cambiamos algunos ajustes de WhatsApp, en poco tiempo volveremos a estar exactamente en la misma situación. Vamos a evitar que eso ocurra. Ingresa ahora en WhatsApp, ajustes, almacenamiento y datos. Cada vez que recibes una fotografía, un video o un documento, WhatsApp puede descargar ese archivo automáticamente. Y si participas en varios grupos o recibes mucho contenido todos los días, esos archivos empiezan a acumularse sin que te des cuenta. Con el paso del tiempo, pueden volver a ocupar varios gigabytes de almacenamiento. Vamos ahora a la descarga automática de archivos. Dentro de descarga automática de archivos encontrarás 3 opciones: descargar con datos móviles, con Wi-Fi o en itinerancia de datos. Si quieres reducir al máximo el espacio que ocupa WhatsApp, te recomiendo desactivar la descarga automática de videos tanto con datos móviles como con Wi-Fi. Así, cada vez que recibas un video, serás tú quien decida si realmente vale la pena descargarlo. Si lo prefieres, también puedes hacer lo mismo con las fotografías, si recibes muchas imágenes en grupos. La idea es que seas tú quien tenga el control y no WhatsApp quien descargue automáticamente todo lo que recibes. Recuperar espacio es importante. Evitar que el problema vuelva a aparecer es lo que realmente hará la diferencia. Si durante esta limpieza encontraste fotografías o videos que quieres conservar, no los elimines todavía. Primero, guárdalos en una ubicación o pásalos a tu computador. Como vimos en el video anterior, solo cuando tengas la certeza de que ya están respaldados, elimínalos de WhatsApp. Ya no necesitas borrar archivos por desesperación. Ahora sabes cómo recuperar espacio en WhatsApp sin perder la información que realmente es importante para ti. Antes de terminar, quiero que te quedes con una última idea. En tecnología, borrar es fácil. Lo realmente importante es saber qué borrar. Soy Javier Cartes, esto es JCartesP. Si este video te ayudó y quieres seguir aprendiendo a resolver este tipo de problemas con seguridad, te invito a suscribirte. En este canal encontrarás soluciones simples, claras y seguras para entender mejor la tecnología y resolver los problemas digitales día a día. Y si quieres seguir optimizando el almacenamiento de tu teléfono, te dejo en la pantalla los 2 videos que complementan este tutorial. Nos vemos en el próximo video.